¿Por qué Internet nos da miedo? Y bien, del creepypasta a la accesibilidad web, cómo el agujero de Internet te enseña que lo familiar puede ser aterrador y que nadie sabe formatear textos. Si quieres vivir la experiencia que tuvo Alicia cuando se cayó en el agujero de conejo y llegó al País de las Maravillas, solo es cosa de que abras una ventana de un explorador de Internet y te pongas a saltar de hipervínculo en hipervínculo. Link tras link, acabarás llegando a la profundidad de la psique humana moderna. Y te digo una cosa, a veces da miedo. El tema de lo inquietante en Internet me apasiona y por eso te llevaré por algunos de mis recorridos favoritos en forma de carta digital. Acércate a un café, té, cerveza, vino o lo que quieras, que hoy esta carta está para leerla o escucharla en paz. En el menú de hoy hay una reflexión sobre lo inquietante en Internet, un producto indispensable si eres hablante de español o mexicano, una recomendación para creadores y escritores en Internet. Aviso parroquial. En un accidente feliz resulta que alguien se refirió a esta carta como mi podcast de los miércoles, dando a entender que no recomiendo llegar los jueves, algo que ha pasado por accidente, no porque lo hubiera planeado así. Así que ahora escríbeme pronto, te llegará el miércoles quincenal y no recomiendo los jueves también de manera quincenal. Empecemos. Una reflexión. Tú y tus pinches canciones raras, dijo mi hermanita la última vez que se subió a mi coche. Traía yo puesta una rolita rusa que habla de aplicaciones digitales que producen dolor y tiene un fuerte contenido sexual. Pero como está en ruso, nadie se da cuenta. ¿Cómo la descubrí? Bueno, gracias a lo social en Internet, o sea, con personas reales compartiendo una misma computadora. En los albores del Internet habían experiencias sociales alrededor de sus primeros productos, como hemos hecho siempre con algo que produce contenido para consumirse. Me refiero al fino arte de juntarse alrededor de una fogata a escuchar historias. Experiencia que evolucionó en escuchar la radio en grupo, ya sea para enterarse de cómo iba la guerra, o más para acá poner la corneta en W Radio para hacer enojar a la fresa de la oficina. Muchos de nosotros todavía tenemos o sabemos de la experiencia tribal que conllevaba tener una tele en casa. La familia se juntaba a presenciar un programa de cualquier tipo. Mi mamá, mis hermanitos y yo teníamos una en la cocina, y la hora de la comida era cuando se compartía la caricatura del momento con nuestros comentarios idiotas de fondo. Pero no todos son historias bonitas y caricaturas. No sé si en español haya una palabra similar a la alemana unheimlich, que se usa para referirse a una experiencia que es entre familiar y aterrorizante, cuando sabes que algo no está exactamente bien en algo que debería estar bien. Mis experiencias favoritas en Internet tienen que ver con eso. Recuerdo el día en que mi hermanito llegó a mi lado, y vaya usted a saber por qué agujero de conejo se metió, uno que seguro tenía que ver con los Happy Tree Friends, pero me recomendó una serie británica animada rarísima llamada Salad Fingers. Nos pusimos a verla juntos. Fue una revelación. Yo habré tenido como unos 13 años y mi hermano 10. Los episodios eran raros, atractivos y morbosos. El personaje principal se llama Salad Fingers y es una especie de criatura humanoide masoquista que parece vivir en un mundo postapocalíptico. La serie trata temas como la muerte, incluyendo la autoinfligida e infligida a otros, si entiendes a lo que me refiero. Contiene bastantes referencias sexuales y, no sé, provocaban algo inquietante, pero maravilloso. A mis 13 años entendí que la humanidad no siempre tiene que mostrarte su mejor cara para juzgarla de maravillosa. Como la música siempre fue lo mío, Salad Fingers me llevó al este. ¿Quién diría que las alianzas británico-rusas se darían por agujeros de Internet y no solo para acabar con los alemanes? Entre que me sentía medio darks en esos tiempos y que veía cosas raras, en YouTube me aparecieron videos de un animador llamado Kolbelov. El primero que vi fue un video musical de un grupo llamado Theatre of Poison. 20 años después todavía traigo la canción en el coche recordando Doctores de la Peste negros con fondo rojo. Kolbelov también tiene animaciones sobre mafiosos en Marte sufriendo un desastre tipo Chernobyl, de unas criaturas extrañas pariendo, y sobre situaciones que prefiero ni nombrar, pero que tienen que ver con falos y que por algún agujero legal YouTube no ha retirado. Y hoy nos espantamos porque las nuevas generaciones vean inodoros y cámaras de seguridad en Skibidi Toilets, que son otras animaciones espantosas hechas por otro ruso loquito, pero más modernas. En los tiempos en los que veía estos videos de Kolbelov, también empecé a tener algo de fe por la democratización del contenido en Internet, porque lo mismo veía animaciones flash del italiano Bruno Bozzetto en peoresnada.com
que guardaba los guiones completos en mi cabeza de Sistema Vampisec, tributos un tanto misóginos de Village People, y si me das cuerda canto «Hola, soy un ladrón, soy un matón, soy Menem». Nota al margen 1. Oficialmente mi madurez se basa en saber que fue elcerebro.com. Si tú lo sabes, también eres un anciano. Nota al margen número 2. Por supuesto que a mis 13 años yo no tenía ni idea de quién rayos era Carlos Menem. En fin, me estoy desviando. Decía yo que sí hay un componente social en Internet. Dicho componente también me llevó a leer y compartir creepypastas con mis amigas. En palabras llanas, estas son leyendas urbanas de Internet, una joya de la ficción contemporánea. Mismas que leía yo en voz alta con mis amigas, todas con pelos de punta, haciendo mis pininos de locución. En esos años de secundaria, ellas y yo moríamos de miedo con videos estúpidos de supuestos fantasmas. Nos juntábamos 5 o 6 sobre la computadora. Un par de adolescentes en 2 sillas, las demás hincadas y paradas en una mesa de madera. La mayoría de las veces eran videos cualquiera en los que espantaban al final con un grito y la foto de la niña del exorcista. Todavía tengo la imagen de una amiga que se cayó abierta de piernas porque estaba sentada en la mesa y resbaló, mostrando sus bonitos calzones a la audiencia de chamacas porque traíamos la falda de la escuela. Iba a decir que esa fue mi primera aproximación al terror, pero no me refiero a mi amiga tirada en el suelo abierta de patas. Saluditos, Dani. Sino a los creepypastas que leíamos según que para tranquilizarnos. Mi favorito hasta la fecha es el de los 12 sonidos, que venía con 2 archivos de audio. Eso es narrativa transmedia y no payasadas. Un texto acompañado de 2 archivos MP3. La idea de esta leyenda urbana es que si oyes uno de los 12 sonidos sin oír el sonido número 8, se te aparecen cosas. Claro que no se te aparece nada. Aunque yo, por si las dudas, sí escuché el 8, Este recuento anecdótico es solo para recordar que los seres humanos podemos producir obra, porque claro que todo esto que menciono son productos culturales, que rayan en lo inquietante y que dan algo de emoción extraña a consumirlas. En retrospectiva, ¿debí consumir este contenido con la edad que tenía en aquel entonces? ¿Me preocupa lo que ven los menores de edad hoy? Creo que hay riesgos más feitos en Internet que mirar animaciones que dan miedo o que te producen piel de gallina porque sabes que hay algo raro. Hoy me parece más grave el ciberacoso, que incluye instar a alguien a arrebatarse la vida. Eso da más miedo que una figura humanoide diciendo que las cucharas oxidadas se sienten padre. Pero bueno, Internet es el lugar donde las maravillas suceden. No siempre de la manera en la que esperamos las maravillas. Un producto. El problema de estudiar Internet es que todo sucede demasiado rápido. Por eso los grandes estudios sobre la red van con bastante atraso. La academia es más lenta que el caballo del malo, y para cuando por fin se da cuenta de qué pasó en la primavera árabe, la cosa ya está muerta y con varios cambios de gobierno de por medio. Por tanto, siempre he sido fan de las publicaciones de periodistas que discuten Internet, porque ellos no necesitan la revisión de 10.000 colegas e investigan fenómenos únicos y efímeros. Apunte al margen por si te interesa el tema. Creo que el mejor de esta banda es Ryan Broderick, que escribe Garbage Day. Mejor nombre para una publicación que se trata sobre la porquería que hay en Internet no pudo haber, Aunque también está Nick Catucci y Kate Lindsay con Embedded. También está Social Signals, de Greg Swan, y These Links, de Delia Kai. Mención honorífica a Laura Olin por dar listas digeriditas. ¿Qué tienen en común todos estos monitos y monitas? Sí, adivinaste, son gringos. Pues el algoritmo substackero hizo algo bien y me llevó a Internet me está consumiendo, una publicación de un ser que solo me había topado en X. Ustedes no deberían saberlo, pero antes pasaba mucho tiempo en Twitter. Y luego decidí ser feliz. ¿Quién es Ajax, el creador de IMEC, Internet me está consumiendo? Pues es un periodista, que como muchos periodistas, me han contado que eso pasa, decidió irse a los bajos mundos del Internet y ser desarrollador. Pero todos los periodistas son medio adictos a su oficio. Decidió abrir el proyecto para escribir de forma recurrente. Para que nos demos idea, escribe desde los 12 sobre Internet. A esa edad tenía una página de noticias de Digimon. Este proyecto que traes por puro amor al arte y lo edita junto con Maximiliano Pacheco, quien es cineasta pero que ayuda a Ajax a pelotear ideas, darle una leída a los textos y hacer sugerencias. En palabras de Ajax, es como mi Robin. Recomendación no pedida, consíguete un sidekick cool. Me encantó lo que dice Ajax sobre la cultura de Internet. En sus palabras, me ha tocado vivir un montón de vidas aquí. Mucho de eso se siente justo como una vida, con sus propias dinámicas, héroes, villanos y ritos. Pero siempre se pierden, porque todo en Internet es efímero. Entonces quise tomarme en serio lo que ocurre en Internet. La cultura de cada comunidad, las dinámicas,
su lore interno y dejar registro de todo esto que me parece muy importante. Internet me está consumiendo es una crónica humorística semanal sobre la cultura del Internet y lo que esto dice sobre nosotros. A veces la cultura en Internet son las siniestras maquinaciones de la derecha gringa y a veces es un tiburón con tenis que hace reír a los niños. Ya te dejé el enlace arriba, pero inserto aquí la primera carta que le leí a Ajax y su Liga de la Justicia. Me tuvo muy divertida. Pásate por este artículo, dale me encorazona, comparte lo hecho en México e invítale un cafecito a Ajax. Una recomendación. Esta recomendación es para ti si escribes o creas contenido y para ti si te gusta el chisme de Internet. El otro día me di cuenta de que tenía varias newsletters sin leer. A la vez quería hacer ejercicio, así que dije, ¿por qué no me pongo a escuchar estas cartas mientras ando brincoteando por mi estudio? Desde hace algún tiempo Substack te permite incluir una voz superpuesta, también conocida como voz en off. Hay de dos sopas, que la subas tú, como hago yo religiosamente, o que configures la herramienta propia de Substack para que una voz generada por inteligencia artificial lea tu artículo. Internet es maravilloso, ¿no? Bueno, el ejercicio fue de risa loca por dos razones. Algunas partes son leídas con un tono medio gringuillo espantoso que depende de la voz predeterminada que elijas y de los símbolos que escojas. Ya llegaré a ello. También me doy cuenta de que a quienes escribimos, en realidad a cualquiera, nadie nos enseñó cómo funciona la accesibilidad en Internet. ¿A qué me refiero? Bueno, imagina que alguien que no puede ver entra a esta carta y quiere escucharla. ¿Qué hace? Pues le da play al botón de arriba. Pero si no tienes tiempo, ganas o habilidad de ponerle voz en off a tu correo, pues que la inteligencia artificial lo resuelva. Lo hacemos con esperanza, pero el resultado puede provocar un Santa Madre de Cristo vencedor. Se lo ponemos muy difícil a la audiencia, pero lo vamos a ver, pun intended, a través de esta carta. Ojo, nadie me pidió esta puntuación y discúlpenme queridos creadores si están nombrados, pero es con fines divulgativos. Son los elegidos solo porque les tocó que escuchara sus correos mientras trataba de hacer ejercicio. Piensen que normalmente las asesorías de accesibilidad se cobran, pero este repaso les va gratis. Quien lo hizo muy bien fue la señorita Amaya Ascunce. Fuera del acento gringo tratando de leer en español, todo bien. Lo único que le recomendaría es probar con otras voces en off, como la mía, para ver si este audio medio chocante y autogenerado se quita. Quien lo hizo bien fue Jorge Hernández. Casi podría darle una medalla al ejemplo perfecto. Si quieres que una voz en off lea como escribes, pues escribe como hablas. Jorge lo hace así. Hace unos días alguien me acusó de mamadora, así tal cual, por escribir XL en vez de las letras XL para referirme a una talla. Bueno, si quiero que el lector de pantalla diga XL, mejor lo escribo, porque si no acabará diciendo algo como XL en modo angloparlante. Lo único que se oyó fuera de lugar en la carta de Jorge fue que en vez de enumerar los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, lo hizo con un guarismo y luego con una diagonal, por lo cual el lector dice 1 barra en vez de solo leer el guarismo. No inventemos el hilo negro. El formato de números está puesto para quien escribe por algo, o escribamos el número y tan tan. Otra persona que lo hizo bien fue el señor Samuel Domínguez. Sospecho que es por la voz elegida, pero la voz en off se le ocurre decir quote cuando Samuel abre y cierra comillas. Otra opción es usar itálicas, como estas, o probar con comillas latinas, que alguna vez las defendió Samuel, por cierto. Mi recomendación, que cambie de actor artificial, o que me vuelva a invitar a Miradero, para que le lea algún texto. Quien lo hizo espantoso fueron básicamente dos personas. La primera fue Soy Miau, que no tiene configurada la voz en off, y yo quería maullidos digitales. Es muy simple configurar la voz digital. Y número 2, la señorita Alba con el ingrediente secreto. Lo siento, Alba, me encanta tu contenido, pero esta carta que escuché es el premio al horror accesible. Vamos a ver por qué. El problema de introducir a una escritora sin un título y solo confiando en la inserción de su newsletter es que el lector automático no distinguirá esa parte, y la verdad fue difícil darme cuenta de que de pronto no era Alba hablando, sino una escritora invitada llamada Pepa Cartini. Tengo la duda genuina de si el formateo de este post es por un simple copy-paste. Los saltos de línea están en lugares francamente extraños. Supongo que es la típica falta de formato cuando copias y pegas un PDF. Y esto también es para recordarles a quienes escriben que cuando puchan Enter hacen que un lector de pantalla haga una pausa también. Tómenlo en cuenta, para los que escriben como gurús del marketing, con muchos saltos de línea. O si escribes haikus. ¿Cómo puede resolver un creador de contenido este problema de accesibilidad? Número 1, la mejor solución
Me das a leer tu texto, colaboramos y se expande el contenido. Te juro que yo sí respeto comillas y autoformateo el texto en mi cabeza antes de leerlo. Mándame un mensaje directo. Soy locutora gratuita aquí. Sí, normalmente cobro, pero aquí lo hago gratis. La más o menos solución: experimenta con las voces de Substack. Las encuentras desde panel de control en tu publicación y luego voz de lectura en voz alta. Hay varias opciones. La solución que no me gusta nada porque quiero locutar más, pero que te voy a decir porque quedamos que Internet es un lugar maravilloso, se llama Speechma, que es una aplicación en la que subes tu texto, te da una locución decente, la subes en Substack. De nada. Espero que te haya divertido este país de las maravillas de lo inquietante y de Internet. Hasta el jueves de podcast. ¿Es tu primera vez? Te dejo más cartas aquí. Con cariño, libre de virus, J. McNamara, also known as Geeknifer. Puedes ponerte en contacto conmigo por Instagram. Recuerden compartir este correo con sus amigos y sus enemigos. Hasta entonces. Bye.